Hola amigos, bienvenidos. Llegamos a nuestra práctica número 5 con SQL Server. Tenemos aquí un conjunto de 19 preguntas, ¿no? Hemos crecido un poquito en algunas preguntas y como siempre les recomendamos desarrollarlo por su cuenta y luego compararlo con el video en lo que damos solución a la práctica. Vamos a darles algunas ideas que espero las utilicen a la hora del desarrollo de la práctica. La primera pregunta dice mostrar los ID país agrupados desde la tabla pasajero. Así que aquí definitivamente vamos a usar dos tablas, ¿cierto? La tabla país o la tabla pasajero, ¿cierto? La tabla pasajero en realidad, porque el ID país es parte del campo de la tabla pasajero. Así que podemos hacer simplemente que la máquina cuente. Aquí sí tenemos que usar un group by, porque podría darse cuenta que exista más de un ID país. Eso ya lo vamos a ver en el momento que ustedes tengan la oportunidad de mirar el contenido de la tabla. En cambio, en la segunda pregunta nos dice un script que permita mostrar el acumulado de los montos registrados en la tabla pago. Aquí no necesitamos group by, ¿no? Hacemos un zoom del campo monto y simplemente es eso, ¿no? También podemos registrar o declarar una variable para un año en especial y luego calcular ese monto para el año. En cambio, en el problema número 3 dice script que permita mostrar el acumulado de los montos registrados en la tabla pago, ¿no? En este caso podríamos usar de repente el año y luego el acumulado del año. Entonces así podríamos tener un group by por el año, ¿ok? Bien, la pregunta 4 está relacionado a un script que permita mostrar el acumulado de los montos registrados en la tabla pago por cada año en la columna fecha. Eso es precisamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Sí está claro, ¿verdad? A ver, sí. Prácticamente lo mismo que el anterior, pero aquí ponemos cada año, ¿no? Hacemos un group by por año. Luego vemos la pregunta 5 que dice que permita determinar el total. Si nos dice el total, basta que contemos, así que podemos usar count, ¿no? Y directamente ya no agrupamos, simplemente el total de pasajeros registrados. Hacemos un conteo simplemente, no creo que necesitemos nada más. En cambio, en el problema 6, dice script que permita determinar el total de pasajeros registrados por país, ¿cierto? Entonces tendríamos que agruparlo por país. Debe tenerse en cuenta que debe mostrarse el nombre del país, el nombre del país y el total de pasajeros. Así que aquí vamos a conectar obviamente la tabla pasajero con la tabla país para poder hacer el group by, ¿ok? Y podríamos incluso aplicar como práctica, procuren practicar ahí con el Javi, ¿cierto? Para ver, de repente le dicen que les muestre, una vez que ya tienen controlada la consulta, de acuerdo a lo que salga, pueden hacer un Javi para que vean cómo funciona el filtro en el caso de factores agrupados, ¿no? Luego vamos viendo la pregunta 7. La pregunta 7 nos dice un script que permita mostrar el total de países que aún no tienen un pasajero. ¿Recuerdan? Allí podemos usar subconsultas, o podemos usar de repente un count cuando el ID y usar un where con los campos que estén en nulo, ¿cierto? En el inner
si es que conectamos con un middle join, o hacemos un left join un right join o un left join, dependiendo de cómo ustedes quieran hacerlo, ¿no? Ya está. Mi idea, por ahí investiguen algo de left o right join antes de agrupar. Luego tenemos un script que permita mostrar el total de pasajeros y el monto acumulado. Entonces aquí tenemos total de pasajeros, que podríamos usar count, y monto, que seríamos usar sum, ¿cierto?, de la tabla pasajeros. Y claro, aquí es probable que tengamos que conectar a la tabla país y a la tabla pago, ¿no? Porque para tener la conexión del monto, no olviden que en el caso de pasajero con país es a través del ID país, pero pago con pasajero es a través del ID pasajero, ¿no? Dependiendo allí, como nos están dando de un determinado país, definitivamente tenemos que conectar estas tres tablas. Luego vamos a el script número 9, mostrar la cantidad de pasajeros asignados por cada país, ¿cierto? Y aquellos países que aún no registran pasajeros, asignarles un valor 0. Bueno, aquí podemos hacer una consulta una consulta por unión. O sea, en una mostramos normal toda la data siempre y cuando el ID pasajero no sea nulo, y en el otro mostramos, en lugar de count, ponemos 0 para todos aquellos pasajeros donde tenemos el campo nulo, ¿cierto? Así que podemos hacer una unión y creamos una consulta precisamente como la que nos están pidiendo, porque nos piden cambiar el valor de 0. O, de lo contrario, podemos poner una función isNull que evalúa si el valor que sale es nulo, y si el valor que sale es nulo, pues que le ponga 0, ¿no? Sí podríamos hacerlo también. Y evitamos usar la unión, pero bueno, ustedes pueden investigar en ese aspecto. En el problema 10, el monto más alto, ahí tenemos que usar max, ¿cierto?, en la tabla pago. Así que un max del monto es más que suficiente. En cambio, en el script 11 nos permite mostrar los montos más altos por año. Entonces tenemos que hacer un group by, ¿no? Un group by por el year de la fecha, el año, ¿no? Creo que más o menos deberíamos hacer eso, ¿ya? Luego, en el ejercicio 12, nos pide un script que permita mostrar los datos del pasajero que registra el mayor monto, ¿cierto? Bueno, nos quedan dos caminos. Bien hacemos un top, o bien determinamos el máximo, aprovechamos ahí para aplicar variables probablemente, y luego buscamos cuál de ellos corresponde a ese valor máximo. También podría darse el caso. Un script que permita mostrar los datos de los pasajeros que registran el mayor y menor monto, ¿ok? Entonces ahí tenemos que hallar un máximo y un mínimo parecido al problema anterior, ¿cierto? Solo que en este caso hay el monto máximo y en el otro caso sería el monto máximo más el mínimo. Podríamos usar unión, cosa que mostramos el monto máximo en algún caso, ¿cierto? Y en el otro caso podríamos presentar el monto mínimo, ¿no? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Ustedes pueden idear una, dos o tres formas y luego compararla con lo que vean en el video. En el script 14 dice que permita mostrar los datos del país, ¿no?, que registra el más alto número de pasajeros. Así que seguimos la misma temática, ¿no? Buscamos el valor máximo en la tabla, y bueno, lo podemos hacer que se agrupe en los datos del país que registre el más alto número de registros, de pasajeros registrados. Bueno,
Aquí lo que sí es importante es que tenemos que conectar la tabla pasajero con la tabla pago, ¿ok? Y podríamos hacerlo, podríamos hacerlo a través de la unión, eso ya, o registramos el valor máximo en un caso y luego lo comparamos. También hay varias formas de hacerlo. En el script 15 permita mostrar el costo mínimo. Si nos pide definitivamente el costo mínimo, ya estamos pensando en la función, en la cláusula o en la función min, en la función agregada min. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con el max. Acá dice mostrar los países con menor número de pasajeros. ¿Okay? Script, ya saben, podemos determinar el mínimo y luego compararlo, o directamente contar que el valor mínimo corresponda al país, ¿no? Al país que hemos determinado. Luego nos pide el script que permita mostrar el monto promedio. O sea, aquí vamos a usar la función agregada ABV, ¿no? ABG, ABV y G, o sea, average, ¿cierto? Que permita mostrar el monto promedio agrupado por país. Llegamos al ejercicio número 18. Es un script que permita mostrar los registros de la tabla pasajeros y país en una misma consulta. Bueno, no se suele hacer esto, pero si quisiéramos hacer, tendríamos que usar unión, definitivamente. Aunque son dos tablas distintas, podríamos simular los nombres de los campos iguales si son del mismo tipo. Eso hay que ver. Y en el problema 19, es un script que permita mostrar el total de registros de la tabla pasajeros, país y pago desde una misma consulta. O sea, total de registros por pasajero, por país y por reserva, ¿no? País y pago. A ver, sí, país y pago. Así que ya, perfecto. Habría que ver el contenido de la tabla de reserva. Creo que aquí vamos a tener que echar mano de ello. Bien, entonces, como siempre, les sugiero desarrollarlo ustedes y luego podemos compararlo con lo que se haga en el siguiente video. Bien, hasta la próxima.